La reanudación de las obras de la colegiata parece más cercana. Según ha indicado el arzobispado a este medio de comunicación, las negociaciones entre las partes implicadas están próximas al acuerdo y, por tanto, la subvención para las obras, cifrada en 1 millón de euros, no correría ningún peligro. Y es que el abad de la colegiata, Ángel San Eugenio, no permite el acceso al centro religioso a la empresa Comsa, adjudicataria de las obras, según él, por no estar satisfecho con el resultado final de la segunda fase de las mismas, que había cometido esta empresa y que no habría tenido la calidad adecuada. No obstante, según ha podido saber saforguia.com, el impago a la empresa Comsa de una cantidad que se le adeudaba y su posterior reclamación por vía judicial podría estar en la raíz del conflicto. Consellería y Arzobispado están mediando con las partes implicadas para que pronto se llegue a un acuerdo satisfactorio y se puedan concluir de este modo los trabajos de rehabilitación de este importante monumento histórico y religioso gandiense.